Hola a todos. Este video constituye mi defensa de tesis de maestría de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo se llama ¿Cuán lejos viajarías por nafta más barata? Efectos heterogéneos en ventas de combustibles ante un shock impositivo. El nombre es un poco largo, bastante sofisticado, pero la idea de la presentación es tratar de transmitirles que en el fondo hay una idea relativamente sencilla y muy intuitiva. Entonces, yo lo que voy a estar analizando en este trabajo es un cambio impositivo para una determinada zona geográfica, en donde caen los precios alrededor de un 20% para ciertas estaciones de servicio, el precio de venta final. Entonces, yo lo que voy a estar mirando es tratar de analizar qué efectos pueden estar pasando para precios, cantidades y decisiones de consumidores y de firmas en torno a esa zona geográfica. Para eso yo voy a estar pivoteando esta presentación sobre dos preguntas, que la primera es si los agentes, dado este cambio de precios relativos, ajustan sus decisiones, y la segunda es meterse un poquito más adentro y tratar de entender de qué manera los agentes ajustan sus decisiones. Entonces, la hoja de ruta que preparé para hoy, que es muy parecida a aquellos que hayan presenciado el avance de tesis en marzo, son unos pasos sencillos. Primero vamos a hacer una descripción de lo que yo entiendo por shock impositivo y un poco lo que motiva al análisis de este trabajo. Luego tratar de responder las dos preguntas que les mencioné anteriormente. Luego ver estimaciones y los resultados y luego una sección de conclusiones. Entonces, empecemos por el principio, la descripción del shock impositivo. Si nosotros ploteamos el precio de la nafta super en Argentina histórico, lo que se ve en un mapa por localidades o por departamento es que existe una gran variabilidad del precio y que la zona norte del país presenta precios más altos que el sur. Y uno podría establecer y armar historias sobre costo de transporte, las refinerías que se encuentran en el sur, pero hay una buena parte que se explica por el componente impositivo. El impuesto o los impuestos a los combustibles en Argentina representan alrededor del 40% del precio final, es decir, cuando uno va y carga un litro de nafta, 40% de lo que paga representa la carga tributaria. Y dada la estructura tributaria de Argentina, los impuestos a los combustibles están grabados en tres niveles, en los tres niveles subnacionales, en el nivel nacional con IVA y con el impuesto específico, ¿sí? El ITC. A niveles provinciales, porque algunas provincias tienen alícuotas diferenciales para la venta de combustibles, y luego existen municipios o departamentos, dependiendo si nos encontramos en la provincia de Buenos Aires o afuera, la denominación, que cobran exclusivamente sobre la venta de combustibles. Nosotros lo que vamos a estar analizando en este trabajo es el ITC, ¿sí? que es un impuesto nacional, que está regulado en la ley 23966, que se conoce como la ley de la zona del paralelo 42, que lo que representa es una zona, originalmente el paralelo 42 de Argentina, que de ahí para el sur estaban exentas de ese impuesto. Y en diciembre de 2015, por una ley del Congreso, se extiende esa zona de exención hacia 3 provincias más al norte. Entonces, si nosotros ploteamos, los puntitos amarillos son la localización de las estaciones de servicio, y lo que vemos es que antes de diciembre de 2015 existía una zona de exención, que esta era, si bien este es el paralelo 42, a fines de los 90 se extendió un poquito más y terminó siendo esta línea roja, pero se mantuvo hasta diciembre de 2015, donde se extiende a Neuquén, Río Negro y La Pampa, y el sur de Mendoza y el partido Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas estas estaciones de servicio, que antes no estaban exentas, ahora están exentas, y lo que nosotros vamos a estar mirando es un poco, bueno, ¿qué sucede alrededor de esta zona de exención, de esta nueva zona de exención? Y eso es yo lo que voy a estar mirando en este trabajo. Si nosotros miramos el impuesto como porcentaje de precio final por provincias seleccionadas, lo que vemos es claramente dos grupos de provincias, unas que pagan alrededor del 40% como precio final y otras alrededor del 20%, y la diferencia entre ellos básicamente es esta alícuota legal del ITC, del impuesto específico, que vemos que
mantenían las mismas tendencias hasta que en diciembre de 2015 algunas caen abruptamente con un salto discontinuo y se unen al segundo grupo, que justamente son La Pampa, Río Negro y Neuquén. Entonces, el siguiente paso lógico es ver, bueno, dado que esto pasó por un cambio legal, ver si esto se correlaciona con los precios, y lo que vemos es que el precio en términos reales sigue una misma tendencia, en el sentido de que teníamos dos grupos de provincias y unas convergen a otras a partir del cambio impositivo en la ley. Mendoza y Buenos Aires, como son pocas las estaciones de servicio que están afectadas, no cambia el precio promedio, dada la magnitud de las provincias. Entonces, el primer paso lógico y la primera pregunta es, bueno, dado esto, ¿la gente viaja por nafta más barata? Es decir, dado que hay ahora estaciones de servicio que se encuentran relativamente cerca y que venden un 20% más barato, ¿hay gente que está dispuesta a viajar o no? Y para eso yo traje un gráfico que es bastante sugerente, que estamos viendo alrededor de la nueva frontera impositiva, si de la línea azul del mapa de Argentina, de las provincias, si el volumen promedio mensual por estación de servicio, en términos mensuales, 75 kilómetros al norte de la frontera impositiva, que es la línea roja, y 75 kilómetros al sur, que es la línea azul, que son las estaciones de servicio exentas. Entonces, lo que vemos es que tenían en niveles y en tendencias un comportamiento bastante similar, y luego del cambio impositivo divergen. Y las estaciones exentas ahora empiezan a vender mucho más, y las estaciones que no están exentas, pero están muy cerquita, empiezan a vender menos. Y lo importante acá es que diverge el comportamiento y nos sugiere que algo está pasando. Esto es un gráfico no condicionado, entonces podrían estar pasando otras cosas detrás, pero digo, es bastante sugerente, es un típico gráfico de diff in diff. Ahora, contestada la primera pregunta, si los agentes se dan cuenta y cambian sus decisiones, ¿de qué manera lo hacen? Entonces, para eso voy a presentar el mismo gráfico, pero le voy a agregar una línea más en donde voy a estar mirando el volumen promedio mensual de estaciones de servicio más al norte aún que las anteriores, que la de la línea roja. Y fíjense que si bien en niveles era distinto, en tendencias las ventas venían similar, y luego del cambio impositivo en diciembre de 2015 es como si se estancaran y siguen el mismo punto de diciembre de 2015, y es un promedio entre lo que sucede en las que están al sur que aumentan y las que están al norte que disminuyen. Entonces lo que vemos que puede llegar a estar pasando es que, bueno, por ahí los agentes se dan cuenta si están muy cerquita, si no están tan cerquita, por ahí no se modifican tanto. Entonces, un poco con esta idea, yo lo que fui a buscar es un modelo de competencia horizontal presentado en Tirol. Acá yo hago una extensión que es relativamente muy sencilla. De hecho, este es un modelo de grado donde yo tengo una ciudad lineal con consumidores distribuidos uniformemente entre 0 y 1, que hay tres empresas que venden un mismo bien homogéneo y que compiten en precios, y como existen costos de transporte para acercarse a comprar, los individuos racionalizan eso, entonces tienen un trade-off entre viajar o comprar más barato, y las empresas aprovechan eso para poder establecer precios de equilibrio por sobre los costos marginales. Y le agrego un impuesto fijo por unidad dependiendo de la localización de la firma. Entonces, en términos esquemáticos, yo tengo tres empresas donde una pone un precio enfrente a un costo marginal y una alícuota impositiva. Luego voy a tener los individuos indiferentes marginales en X1 y X2, que van a ser los que les da lo mismo ir a una de las dos empresas que tienen a cada lado. Y eso, como es una distribución uniforme de 0 a 1, coincide con el share de la empresa 1. Y voy a tener un equilibrio de mercado de tres precios simultáneos con un vector de costos, un vector de alícuotas y un parámetro K, que son los costos de transporte. Es un modelo muy sencillo, lineal, que se resuelve fácilmente, pero lo interesante es pensar qué sucede con este modelo si yo le aplico una reducción impositiva a la empresa 1. Y cuando digo empresa 1, pensemos en las estaciones de servicio del sur. Entonces, si yo reduzco la alícuota y me fijo en qué sucede con la derivada primera del precio de equilibrio de cada una de las tres empresas cuando se modifica la
la alícuota impositiva de la empresa 1, lo que me da es que en magnitud la derivada primera de esta es mayor que la derivada de la empresa 2 y es mayor que la derivada del precio de la empresa 3. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que los movimientos de precios van a ser mayores para la empresa 1 porque fue la que justamente le cambiaron el impuesto, que para la empresa 2 que para la empresa 3. Básicamente, en términos intuitivos, lo que está sucediendo es que la empresa 1 baja los precios porque por equilibrio le bajaron los impuestos. La empresa 2 ve que la empresa 1 le bajó los precios, entonces tiene que reducir sus precios para no perder tanto share de mercado. Entonces baja los precios, pero menos que la empresa 1, y la empresa 3 hace lo mismo porque también pierde mercado contra la empresa 2. Pero este es un efecto indirecto y este es un efecto indirecto-indirecto. Pero lo que es interesante es que si nos olvidamos por un momento de la empresa 1, y yo esto lo tomo como exógeno, lo que me está diciendo es que las empresas más cercanas van a mover más los precios que la empresa lejana. Y esto es un poco lo que yo voy a estar teniendo a la hora de hacer las estimaciones, teniendo en cuenta, ¿no? Esa es la idea de fondo que yo voy a estar utilizando. Entonces, para estimar esto, yo voy a estar utilizando bases del Ministerio de Energía, que es una base que contiene datos mensuales a nivel estación de servicio, para un periodo largo de 2010 a 2018, yo me centré acá, que tiene volúmenes y precios de venta pre y post impuestos para 8 tipos distintos de combustibles. Yo acá solamente voy a estar mirando nafta super, y además tiene un anexo que tiene la localización de las estaciones de servicio. Entonces yo con esto puedo construir una variable de distancia entre estaciones de servicio condicionada a que se encuentran del otro lado de la frontera impositiva. Entonces lo que puedo establecer es algún mecanismo de decirle a cada estación de servicio si se encuentra lejos de la frontera impositiva o cerca, y específicamente a cuántos kilómetros se encuentra. Y esto lo hice en términos lineales, euclidianos, y también por una ruta GPS, por un comando. Entonces, yo lo que voy a estar estimando es un panel de efectos fijos, que esta va a ser la especificación base, donde a mí lo que me va a interesar es este beta 2 de la variable interactuada de post por distancia de cada una de las estaciones de servicio. Y yo solamente, una aclaración, voy a estar utilizando datos al norte de la frontera impositiva. Ahora me estoy olvidando de las estaciones de servicio que están exentas, porque yo eso lo voy a estar utilizando econométricamente como un elemento exógeno de que, dado que le bajaron los impuestos, bajó los precios, sea por la razón que sea, yo sé que acá van a ser por baja de impuestos, pero yo eso lo estoy utilizando como algo exógeno y voy a estar mirando qué pasa a lo largo de la variable distancia i a medida que yo me alejo de la frontera impositiva. Entonces, yo voy a estar mirando outcomes en términos de precios y de volúmenes, y el efecto esperado de beta 2, lo que yo voy a estar esperando es que sea positivo. Es decir, dado que la post cambio impositivo encontrarse más lejos de la frontera impositiva implica un mejor resultado en términos de precios o de volúmenes vendidos mensuales. Otra aclaración, distancia i sin interactuar, no está en esta ecuación econométrica, básicamente porque es un panel de efectos fijos, entonces se lo come el efecto fijo cuando corres la regresión. Y luego hay un vector de variables explicativas, de variables observables. Cuando yo corro los modelos, acá solamente traje 2 versiones, pero también he hecho con versiones no lineales y tratar de buscar efectos no cuadráticos y no lineales. Lo que obtenemos es que este beta 2, que yo era el que estaba buscando, tiene un coeficiente positivo y significativo y es robusto a distintas especificaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la columna 3 de volumen, el coeficiente 0.173 lo que me está diciendo es que encontrarse 1 kilómetro más al norte de la frontera impositiva luego del cambio impositivo se correlaciona con unas ventas de 0.173 metros cúbicos mensuales más altas que las estaciones de servicio que se encuentran cerca. Y esto lo que me está diciendo es que, y también sucede lo mismo para precios, y esto lo que me está diciendo es que, bueno, lo que me predecía el modelo parecería que en los datos tiene un correlato. Yo acá traje un gráfico que lo que hago es, de uno de los modelos que corrí, me traigo los coeficientes estimados y lo que hago, estimo
la evolución de volúmenes vendidos por mes para dos estaciones estándar, tipo una cercana y una lejana, y les puse 25 kilómetros a la cercana y 186 a la lejana porque es lo que me dijo el modelo. Y lo que veo es la evolución predicha de los volúmenes estimados, y lo que veo es un gráfico muy parecido a los gráficos no condicionados que les mostraba antes, en donde yo tengo un nivel y una tendencia similar, que no difieren significativamente y que luego del cambio positivo divergen. Y puedo establecer diferencias significativas acá al 90%, en donde las cercanas tienen una peor performance que las que se encuentran lejos. En términos de conclusiones y para ir cerrando, para ponerle un poco de números al trabajo, alrededor de la zona de exención el cambio en los shares de mercado es de hasta 10 puntos porcentuales y dependiendo de la especificación del modelo se encuentran efectos significativos hasta casi 200 kilómetros al norte de la frontera impositiva. Obviamente depende de los modelos, pero son bastante robustos las distintas especificaciones. En términos más conceptuales, la conclusión creo más fuerte del trabajo es que los datos parecerían estar diciendo algo que es bastante obvio si uno lo dice, si uno viene de la teoría, que los agentes responden a incentivos. Y los agentes responden a incentivos de la manera en que la teoría predice. Es decir, yo acá estoy haciendo un modelo relativamente sencillo, de un modelo de grado, que lo estoy aplicando y lo estoy mirando, de micro básica, y lo que me está diciendo básicamente es que si el vecino bajó los precios, el que se encuentre más cerca del vecino le va a ir peor que el que se encuentra más lejos. Y otra de las conclusiones, que es esta misma idea que recién les dije, que es que el shock competitivo afecta más a empresas que se encuentran más expuestas. Es decir, a las que peor le va son las que más cerca se encontraban de las que bajaron los precios. De vuelta, yo no analicé las que bajaron los precios por los cambios impositivos, sino que eso lo tomé como algo exógeno y eso lo establezco como para decir, bueno, si vos te encontrás cerca, estás más expuesta a esa baja de precios que es un shock competitivo. Para ir cerrando también, una de las cosas que me parece que deberían tener todo este tipo de defensas de tesis es tratar de establecer una razón por la que uno presenta el trabajo que presenta. A mí me gustó bastante hacer el trabajo y yo creo que lo hice en función de un poco de lo que me han enseñado en la facultad, que básicamente es tratar y de lo que me parece que debería ser un economista cuando hace algún trabajo académico, que es agarrar un problema, que ya puede ser por una acción de política pública o por algún shock exógeno de lo que uno encuentre, o no tan exógeno, pero digo, agarrar un problema, tratar de partirlo en partes, fragmentarlo, analizarlo fragmentado, tratar de establecer una teoría de fondo debajo para que nos ayude a racionalizar, a ver y quedarse con lo importante y ver qué es lo que está pasando. Y luego embarrarse con los datos, para decirlo de alguna manera, y tratar de certificar a ver si la teoría predijo el efecto esencial que uno está buscando. Y este trabajo es un trabajo que está aplicado a empresas de estaciones de servicio, pero de economía en la energía, si se quiere. Hay algún otro punto de finanzas públicas en donde yo planteo a ver qué puede estar pasando con los ingresos tributarios de cada una de las regiones que se ven afectadas, pero me parece que esto era lo principal del trabajo, entonces lo quise poner acá en el video. Y si bien es un trabajo bastante específico por los datos que utiliza, pero la idea de fondo es bastante extendible a cualquier tipo de empresas, porque yo en definitiva lo que estoy analizando es un shock competitivo. Entonces, y de vuelta lo mismo, digo, dado que el vecino bajó los precios, el que se encuentra cerca del vecino va a ser el que más afectado se va a ver. Y el que se encuentra más lejos se encuentra menos expuesto a la baja de precios original. Y esto se puede ver para distintos tipos de empresas en distintos ámbitos, porque el modelo de competencia horizontal no fue pensado solamente para la competencia horizontal y costo de transporte, digo, es para una distribución de bienes. Así que bueno, yo arranqué esta presentación diciendo que la idea de fondo
Era relativamente sencilla, espero que se haya entendido y esta es la finalización del video.